A pesar de estar en los libros de historia como un mero bandido, Bernal se adelantó casi 20 años a la Revolución Mexicana. Un ejemplo de ello es que en 1887 expide el llamado Plan de Conitaca, en el cual exige una repartición de tierra a los pueblos, elecciones populares que realmente reflejen el deseo de sus habitantes, la abolición de la infame pena de muerte, entre otras cosas. Bernal ciertamente era un bandido porque asaltaba y mataba a mineros y a ricos hacendados, llegando inclusive a matar a lo que actualmente se le considera un presidente municipal. Pero, por otro lado, algunos consideraban a Bernal como el Robin Hood mexicano, ya que se decía que solamente hacía esto para darle dinero a los más necesitados y realizar una repartición más equitativa de las riquezas. Heraclio Bernal, comandante militar del distrito de Guadalupe de los Reyes, a los habitantes sabed que, considerando que la situación de los trabajadores de las minas ha sido olvidada en perjuicio de la salud personal de los mineros y al mismo tiempo no ha mejorado económicamente para los trabajadores durante los últimos 20 años, he tenido a bien extender el presente decreto. Primero, las compañías tienen la obligación de proporcionar casa-habitación a sus trabajadores en forma gratuita. Entonces, ¿cuál es la figura realmente de Bernal? ¿Quién era y por qué no ha quedado grabado en los libros de la historia mexicana o queda solamente en un pequeño rincón? Bueno, el día de hoy lo vamos a estudiar más a fondo. Una de las razones por las que no se estudia tanto Bernal es que existe un vacío documental muy importante en torno a su vida. Él era un fugitivo de la ley, entonces existen pocos documentos que nos den luz real de su perspectiva de las cosas. Sabemos, y ahora muestro en pantalla, algunos documentos del gobierno del estado de Durango, en donde hablaba sobre sus pillajes, sobre sus fechorías, y en donde muchas veces dice que el pueblo estaba de acuerdo en perseguir a Bernal, especialmente los comerciantes y los ricos hacendados. Pero por otro lado, uno que otro documento deja entrever que a veces en algunos pueblos la gente no estaba de acuerdo con dar su cabeza. Concretamente aquí, algunos dicen que no lo delatan por conveniencia. Entonces también aquí es cuando llega la idea del Robin Hood bernalesco. Pero nos estamos adelantando y hay que empezar por el inicio. ¿Cuándo nació y dónde nació Bernal? Bueno, aquí entramos en el primer debate en torno a los problemas en los documentos. Mientras algunos afirman que nació en 1855 en El Chaco, Sinaloa, otros dicen que nació en Cozala, Durango. Lo que sí sabemos es que terminó sus estudios de primaria con el maestro Ángel Bonilla en el estado de Durango. Y este maestro le dio una formación liberal que lo inclinaría a las ideas liberales de Benito Juárez, que ya se expresaron en el mencionado Plan de Conitaca. Ahora bien, a pesar de que Bernal trató de continuar con sus estudios, estos se ven interrumpidos a los 18 años debido a la misteriosa muerte de sus padres, obligando a Bernal a irse a vivir con su tío en Cozala y dedicarse a la minería. Probablemente su vida hubiera transcurrido en calma si no hubiera sido por la supuesta traición de uno de sus compañeros, pues se dice que alguien lo acusó de robar barras de oro y aparte de robarle a su novia. Finalmente, Bernal fue sentenciado con 10 años de prisión, y este fue uno de los encierros más contraproducentes de la historia mexicana, pues fue ahí en la cárcel donde conoció a un español socialista que le inculcó las ideas de grandes pensadores como Marx. Aquí hay que aclarar que Marx afirmaba que la riqueza acumulada por las ricas élites eran fruto de la explotación de la clase trabajadora. Es decir, los dos grandes pensadores que vierten la mente de Bernal tiene que ver por un lado con Benito Juárez, que está muy a favor de la democracia, algo que al Porfiriato no le gustaba, y por otro lado tenemos a un Marx que pensaba que la distribución de las riquezas debía ser más equitativa, que también era contrario a las ideas económicas del Porfiriato. Es decir, Bernal tenía toda la capacidad intelectual para oponerse a las ideas de Porfirio Díaz. Así, con estas nuevas ideas, Bernal se organiza con sus compañeros de prisión y escapa de la cárcel para empezar sus travesías por los estados de Sinaloa y Durango. Eso sí, antes pasó por el pueblo de Guadalupe de los Reyes y se vengó de la persona que lo había delatado años atrás. Fernando al mismo tiempo cae sobre la mina de las Plomosas, mientras los que quedemos nos hacemos presentes en Baila y el Maguey. Y tengan buen cuidado de gritar bien fuerte que se trata de Heraclio Bernal.
Después de cobrar venganza, Bernal se dedica durante 7 años a asaltar las diligencias y las haciendas de los ricos en las regiones de Sinaloa y Durango. Y esto acaba llamando la atención en 1885 del general Jesús Ramírez Terrones, quien había desconocido el gobierno de Porfirio Díaz y se había lanzado una campaña revolucionaria contra el presidente. No obstante, Porfirio Díaz actuó bastante rápido y manda las tropas al mando del general Bernardo Reyes a recuperar la ciudad de Mazatlán. En dicho acto se dio muerte al general Ramírez y Heraclio se llegó a salvar porque había tomado el camino contrario a las tropas de Ramírez. Es en este momento en el que Bernal sigue atacando a los ricos hacendados de la región y estos, tan enfurecidos, deciden ofrecer una recompensa de 10,000 pesos si dan muerte al bandido. En este sentido, Bernal sigue con sus actos y en 1887 es cuando declara el plan de Conitaca bajo el lema de justicia y libertad. En este momento hay que entender por qué el Rayo de Sinaloa recibe este apodo y era tan esquivo para las autoridades, que tanta caza le estaban dando y que el mismo Porfirio Díaz mandaba generales, mandaba soldados y muchísimo dinero para lograr su aprehensión. Ellos, mire, no es hablada, pero yo quisiera entrarle al tal Heraclio mano a mano. Y la principal razón tiene que ver con su conocimiento de la región en donde actuaba, pues la frontera entre Sinaloa y Durango está repleta de bosques y montañas, algo que facilitaba el ocultarse del gobierno federal. Por otro lado, sus enemigos también tenían la desventaja de ocupar guías que les enseñaran la región, motivo por el cual se veían condicionados a que la lealtad de dichos empleados no estuvieran con el bandido. Otro motivo que afectó su aprehensión era que en la sierra las unidades de caballería no podían explorar en las regiones montañosas, por lo que solamente la infantería podía darles caza, volviendo más lenta la exploración de las regiones donde se presuponía que estaba. Finalmente, Bernal también era considerado el Rayo de Sinaloa porque sus ataques eran rápidos y no daban tiempo para avisar a las autoridades. Uno de los generales que le intentaba dar caza se queja de esa velocidad, declarando que incluso los apaches se tardaban más en asaltar los poblados. De hecho, las 2 veces que le lograron dar caza fue por accidente. En la primera, en el año de 1883, recibió 2 disparos, uno en el hombro izquierdo y otro en la nalga, dejándolo cojo de por vida. La segunda ocasión que lo acorralaron fue en 1888 y en esta existen 3 versiones. En este caso, yo voy a contar la que proporciona un informe telegráfico que le mandan al gobernador de Durango, donde describen su asesinato. Según este testimonio, fue el ranchero Crispín García quien encontró a Bernal escondido en un monte llamado El Pelón, quien al verlo rápidamente se dirigió al pueblo y junto a un grupo de habitantes armados lanzaron al monte y le dieron caza al grupo de Bernal. Al sentir que había gente cerca, el mismo Rayo de Sinaloa grita: ¿Quién vive? Y a lo cual Crispín y los suyos respondieron con disparos. Bernal recibió un disparo en la pantorrilla y el segundo le dio en la frente, acabando con su vida. Llegado a este punto hay que hablar un poco de las conclusiones, ¿no? ¿Cuál fue el impacto de Heraclio Bernal? Bueno, algunos dicen que es tan grande porque su segundo al mando, Ignacio de la Parra, en algún momento tuvo entre sus filas a Pancho Villa. Entonces ahí hay como una cadena en donde ideológicamente se van a encontrar entrelazados y donde Heraclio Bernal va a influir en el pensamiento de Pancho Villa porque Ignacio de la Parra estaba muy empapado por todos los ideales que tenía el mismo Heraclio, ¿no? Por otro lado, vamos a tener que hizo que se pelearan los gobiernos de Durango y Sinaloa, que hay unas cartas increíbles en donde el gobernador de Sinaloa le está mentando la madre y acusando al gobernador de Durango de apoyar a Bernal. En este caso hay que hacer un pequeño apunte que no quise profundizar mucho en ello, en donde Bernal en unos años trata de dejar de ser bandido, entonces él se compra un pequeño rancho y trata de trabajarlo. El gobernador de Durango le dice: bueno, te absuelvo de tus delitos, no pasa nada, aquí estamos bien, ¿no? Para que dejes de estar atacando, como que fue la medida política que hizo el gobernador, pero eventualmente se le vuelve a perseguir por presión de parte de Sinaloa, se le vuelve entonces en Durango a imputar cargos penales y aquí entonces el gobernador de Sinaloa queda muy resentido por este tema, ¿no?
Bernal también va a ser muy importante porque crea esta idea del Robin Hood, ¿no? Mexicano, lo recupera en el Porfiriato y nos deja muy en claro que ya casi desde el inicio, a los 10 años del Porfiriato, había gente que estaba muy inconforme, que sentía que los salarios no eran suficientes, que se estaban dando tratos privilegiados a los extranjeros, porque en una de las proclamas de Bernal, pues también declara que los extranjeros no deberían de tener tantos privilegios, que se debería de favorecer el capital mexicano. Entonces, Bernal es un gran pensador que finalmente va a luchar y se le va a olvidar en una región que ha creado ciertos mitos en torno a él. O sea, regreso, tenemos 3 historias de su muerte, 2 medio románticas y una más oficial, por así llamarlo, pero que incluso no han permeado tanto en la sociedad, ¿no? Regreso, hay en una en donde se dice que Crispín era de sus hombres de confianza y que fue él quien se chivó con el gobierno y por eso lo pudieron capturar. Hay otra que dicen que realmente Bernal ya estaba muy enfermo, ya estaba muy cansado y le dijo a Crispín, sabes qué, entrégame para que puedas cobrar la recompensa y se la repartas entre nuestros hombres y nuestros habitantes, la gente que siempre nos ha estado apoyando, ¿no? Y finalmente la que he dicho, ¿no? Que es la que manda un general y dice, bueno, pues debe ser repartido el dinero de esta manera porque estas fueron las personas que nos ayudaron. ¿Cuál es la real? Realmente no es tan relevante como podría parecer, fuera traicionado, ¿no? Finalmente Bernal murió, su banda acabó dispersa, Ignacio de la Parra fue quien más pudo continuar con sus movimientos, ya no tanto en una medida de lucha revolucionaria, sino fue un poco más un bandido en ese sentido. También podemos entrar en este debate de si Bernal era realmente un bandido o no, pero ese ya nos daría para otro video entero porque hay que definir qué eran los bandidos, por qué eran como tales. Hay una diferencia muy grande en la que actualmente los bandidos serían los narcotráficos. Y bueno, los narcotráficos no tienen nada que ver con estas figuras, ¿no? Desde a nivel intelectual, como el mito que se ha creado en torno a ellos y la figura de hombre, de dinero, de control, de corrupción, todo esto, ¿no? Finalmente, entonces, vamos a tener que esta es la historia de Heraclio Bernal. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó, suscríbete, me ayuda muchísimo. Compártelo, dale un like y déjame tus comentarios. Y nos vemos hasta la siguiente.